Bien, buenos días. 11:47 de la mañana del día 20 de septiembre del 2024. Vamos a continuar con la audiencia de prisión preventiva. Especialista de audiencia para que me informe si están todos los sujetos procesales. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes para informar que todos los sujetos procesales están presentes y conectados a través de la plataforma Google Meet. Bien, tenemos un escrito. Buenos días con todos, a la Fiscalía y a las defensas técnicas. Y también a los letrados que están en la plataforma virtual. Ha ingresado un escrito, la 39046 del 2024, en la cual se nombra abogado defensor sin subrogación. Doctor. Sí, adelante, doctor Vivanco. Sí, señor magistrado, estamos sumando un abogado a la defensa, así que con su venia, si se puede acreditar como abogado interconsulto. Buenos días, señor magistrado. El abogado Hernán Reinaldo Arones Cervantes, con registro local 97.140. Muchas gracias. Bien, este escrito de todas maneras hay que socializarlo con la Fiscalía, ¿ya? Para que tome nota del letrado del imputado Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, ¿ya? Sí, señor magistrado. Bien. Bien, vamos a continuar. Doctora Angulo, habíamos quedado en... no, ya había empezado, creo, la defensa técnica, ¿no? Sí, correcto, ya habíamos terminado con usted y estaba empezando la defensa técnica con la parte introductoria, ¿no? Justo había dado 3 ideas de entrada respecto a lo que va a ser su defensa de cara al hecho 5. La primera idea de entrada es que no se habría desarrollado la instigación que habría desplegado Boluarte Segarra sobre Castañeda Segovia. Lo segundo es que no hay elementos de convicción de esa instigación. Y todo el caudal probatorio se refiere a Castañeda Segovia y no al imputado Boluarte Segarra. Bien, esas fueron las 3 ideas de entrada, ¿no? Bien, doctor Vivanco, prosiga con su intervención. Muchas gracias, señor magistrado. Como ya había yo anticipado, el título de intervención criminal que se le ha asignado a mi patrocinado es el de instigación. Y para poder entender qué es la instigación y consecuentemente cómo acreditarla a través de elementos de convicción, yo me voy a remitir al recurso de nulidad 1045-2019, emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, fecha 22 de junio del 2021, concretamente a la Sumilla. Y este recurso de nulidad nos dice qué es la instigación. Y dice, la instigación supone determinar a otro a la comisión de un hecho delictivo, cuya conducta reprochable penalmente es haber puesto a disposición del autor razones de peso para tomar una decisión criminal. Es decir, el que instiga le transmite razones de peso al instigado de manera tal que lo determina a cometer un delito. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que estas razones de peso tienen que ser argumentos o acciones eficaces para poder determinar a alguien a cometer un delito, tienen que tener entidad suficiente, ¿no? Tienen que ser idóneas, entidad suficiente, y además tiene que haber un juicio en términos de imputación objetiva entre la acción que supone la razón de peso y el actuar delictivo del instigado. Tiene que haber una relación de causalidad y luego, a partir de criterios de imputación objetiva, la conducta del instigado tiene que corresponder a la realización de las razones de peso en términos de instigación que fueron proyectadas por el instigador. Eso es lo que el Ministerio Público tendría que habernos explicado, acreditado a través de los elementos de convicción. Sin embargo, señor magistrado, no hay un solo elemento de convicción en ese sentido. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio Público? Porque toda la narración ha estado estrictamente referida
a actuaciones, intervenciones, hechos que vinculan directamente al doctor Mateo Castañeda Segovia, pero no a mi patrocinado. Entonces, en esa línea, por ejemplo, señor magistrado, nos han presentado el elemento de convicción número 2, que es una declaración del colaborador Víctor Torres Merino a fojas 24.416 y concretamente a fojas 24.417, pregunta 5, nos dicen que a partir de la respuesta a esta pregunta está acreditada la instigación. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la respuesta para ver si es que esto es así o admite una contradicción de mi parte. Y la respuesta 5 dice concretamente en la parte que nos corresponde, dice, Nicanor Boluarte me comentó que estaba viendo la forma de la intervención del doctor Mateo Castañeda para ver la solución del caso. No me especificó, dice, fue en línea general. Estaba viendo para asumir el caso. Entonces, señor magistrado, lo primero que hay que tener en cuenta es que el colaborador no es un testigo directo de una instigación. Acá nos dijeron, él es testigo directo, él no es testigo directo de una instigación, es testigo de referencia de una supuesta instigación. ¿Y qué es lo que el testigo de referencia ha visto, según su relato? Lo único que dice es que mi patrocinado habría dicho que estaba viendo la forma que el doctor Mateo Castañeda asuma el caso. Eso es lo que dice. Porque acá hablan de la solución del problema y no sé, pero más adelante dice, ¿qué cosa es la solución del problema? Para que asuma el caso. Eso es en eso concluye. Entonces, que una persona haya expresado que va a buscar un abogado para que asuma un caso, eso no es una instigación. Y además, el mismo testigo o el colaborador está diciendo que este comentario fue de forma genérica. O sea, ni siquiera ha habido un dato concreto que nos lleve a suponer una instigación, en lo más mínimo. Más adelante, nos han presentado otro elemento de convicción, que supuestamente es la prueba, ¿no?, de la instigación. Y me voy a referir al elemento 56, que ha sido recientemente oralizado, folios 25.003, concretamente 56. Y concretamente nos han referido que en el folio 24.901 hay una evidencia que mi patrocinado le envía por WhatsApp una noticia al abogado Mateo Castañeda Segovia. Y que el hecho que le haya enviado esta noticia sería un elemento que abona la tesis de instigación. Entonces, señor magistrado, enviar una noticia por WhatsApp bajo ningún supuesto corresponde a una situación a través de la cual se pongan razones de peso, se expongan razones de peso a una persona para determinarla cometer un delito. En ese sentido, señor magistrado, no hay un solo elemento de convicción que de manera directa o indirecta, ni siquiera en términos de verosimilitud, nos indique que mi patrocinado podría haber instigado al abogado doctor Mateo Castañeda Segovia. Todo el resto del caudal de elementos de convicción dan cuenta de actuaciones que vinculan estrictamente
al doctor Mateo Castañeda Segovia y que no tienen absolutamente nada que ver con mi patrocinado. En ese sentido, señor magistrado, al carecer de elementos de convicción esta afirmación en el sentido que mi patrocinado habría instigado a alguien, es que no tengo más que decir sobre este apartado y me ratifico en cada uno de los argumentos que he expuesto. Gracias. Bien, doctores, hemos terminado la primera ronda respecto a el hecho número 5. Vamos a fijar algunos puntos controvertidos de cara a este hecho. Las influencias para archivar o para derivar el caso, ¿no? Primer punto controvertido.
Tenemos 3 puntos controvertidos respecto, pues, a este hecho número 5. ¿Cuántos delitos acá está atribuyendo fiscal? Uno solo, ¿no? Sí, señor magistrado, el Uno delito de tráfico de influencias en condición de instigador respecto Bien. al señor Nicanor. 3 puntos controvertidos. Primer punto controvertido, si se ha acreditado o no los actos de instigación concretos de Boluarte Segarra sobre Mateo Castañeda Segovia para que pues, pueda contactar a los fiscales para que puedan archivar o derivar, ¿no? Actos concretos. ¿Se ha acreditado o no? Defensa dice que no hay ningún elemento. Y ha citado solamente la declaración de Torres Merino señalando que esto es insuficiente porque es un testigo de referencia e incluso ha descartado ese envío, ¿no?, de la noticia, ¿no? Segundo punto controvertido. Solamente para efectos del circuito, de ver si es una simulación real o una influencia de humo o una influencia real. Si Castañeda Segovia habría ejercido actos de influencia sobre los agentes para tener llegada con los fiscales. Y tercer punto controvertido sobre las consecuencias, ¿no?, del proceso acolchado y de desactivación de la DIVIAC y el tema de que a fin de año vienen los famosos pases a retiro, ¿no? ¿Son imputables o no estos a Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, ¿no? Bien, estos son los 3 puntos. Para absolverlo, le voy a dar unos minutos, ¿requiere? ¿Ya? Unos minutos, ¿ya? Tanto la fiscalía como la defensa, ¿ya? Y luego ya entramos, luego de eso, a el tema de la organización criminal. Bien, tenemos unos minutos. Sí, gracias. Para iniciar grabación. Momento. Bien, son las 12:19. Empezamos, doctora, adelante. Gracias, señor magistrado. Bien, vamos a absolver los 3 puntos controvertidos que han sido fijados para este hecho número 5 respecto a la imputación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra con el título de imputación de instigador del delito de tráfico de influencias. Y primero, señor magistrado, esta fiscalía quiere dejar constancia de que la defensa del investigado Nicanor Boluarte únicamente ha hecho una valoración individual respecto de solo 2 fundados y graves elementos de convicción que ha oralizado en por lo menos más de una sesión esta fiscalía. Nada nos ha dicho, señor magistrado, sobre una valoración conjunta que, desde luego, podría desprender un análisis, pues, de esta instigación que le está imputando el Ministerio Público al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y en tercer lugar, señor magistrado, queremos dejar constancia y vamos a indicar expresamente lo que ha manifestado el abogado defensor y desde allí va a ser un punto de partida para analizar la instigación. La defensa ha mencionado que estos fundados y graves elementos de convicción vinculan al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia respecto al hecho 5. Expresamente lo ha manifestado, señor magistrado, en la sesión anterior, al plantear pues sus 3 premisas que iba a hacer estos 10 o 15 minutos de su intervención y lo ha ratificado el día de hoy. Queremos indicar eso, señor magistrado, porque hay que nuevamente recordar lo que esta fiscalía ha mencionado antes de fundamentar estos fundados y graves elementos de convicción del hecho 5. Y es que existe un principio de accesoriedad limitada respecto a la instigación con la autoría.
En este caso, señor magistrado, al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia se le está imputando ser autor del delito de tráfico de influencias, quien invocando influencias reales provenientes de esta relación de confianza entre cliente y abogado con la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, habría buscado contactar a personal de FICOP, señor magistrado, específicamente estos agentes encubiertos, René y Carlos, para que a través de ellos, señor magistrado, se pueda buscar interceder ante la fiscal coordinadora, la doctora Marita Barreto Rivera, el fiscal provincial a cargo del caso, a fin, señor magistrado, de archivar no cualquier caso, el caso del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, seguido en la carpeta 11-2023, hoy acumulada en la carpeta 7-2024. Y a cambio de ello, señor magistrado, se habría ofrecido ventajas indebidas como permanencia en el cargo y ascensos a oficiales de la Policía Nacional del Perú. Y todo este actuar, señor magistrado, de autoría, pues tendría, señor magistrado, un punto de inicio, y ese es el influjo psíquico doloso que habría generado desde un momento previo el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. ¿A quién, señor magistrado? A Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, a quien se le imputa ser el presunto brazo legal de esta organización criminal presuntamente liderada por Nicanor Boluarte. Entonces, hay que entender ello, señor magistrado, porque no quiere decir que si los elementos, pues, mencionan expresamente el señor Mateo Castañeda Segovia, ya nada tendría que ver con Nicanor Boluarte Segarra. Entonces, hay que basarnos y recordar, pues, señor magistrado, este principio de accesoriedad. Y, señor magistrado, vamos a traer a colación que la tesis del Ministerio Público respecto a la instigación está, pues, fundamentada también en el acuerdo plenario número 3-2015, que realiza, señor magistrado, un análisis respecto de la instigación en este delito de tráfico de influencias. Y que finalmente, señor magistrado, vamos a aprovechar específicamente este fundamento número 10, que se encuentra en la página 5, último párrafo, y que corresponde, señor magistrado, a doctrina legal vinculante. Siendo así, este análisis, señor magistrado, se va a aplicar incluso en todos los 5 hechos donde se le está imputando al señor Nicanor Boluarte Segarra ser instigador de estos delitos. Para este hecho 5 del delito de tráfico de influencias. Y es así, señor magistrado, que la Corte Suprema de Justicia ha entendido que el comprador solicitante de influencias en el delito de tráfico de influencias será instigador cuando no encontrándose el instigado, es decir, el autor propenso o proclive a cometer estos actos, le haya convencido a este a cometer el delito. En todo caso, el comprador solicitante de influencias habrá hecho nacer del todo la resolución criminal en el autor. ¿Esto qué quiere decir, señor magistrado? Que si es que el interesado respecto a estas influencias vendidas por el autor no hace, señor magistrado, que en el autor genere esta resolución criminal dolosa para cometer este delito, y cuando, señor magistrado, ya este autor tiene previamente la idea ya determinada de la comisión del delito, entonces no responde, señor magistrado, en calidad de instigador. En el caso tanto del hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, hecho 5, nosotros postulamos que es el señor Nicanor Boluarte Segarra quien previamente, señor magistrado, genera este influjo psicológico en el autor para de manera dolosa determinarle la comisión, la resolución, la ejecución de un delito. De acuerdo, señor magistrado, al artículo 24 del Código Penal e inclusive siendo también correspondiente con el recurso de nulidad, pues indicado por la propia defensa. Esto es, señor magistrado, nos basamos aquí, que sería el señor Nicanor Boluarte Segarra quien previamente, de manera dolosa, habría pues generado o determinado al señor
Mateo Grimaldo Castañeda Segovia a cometer el delito de tráfico de influencias. Y bien, señor magistrado, habiendo puesto la pauta respecto a estos postulados dogmáticos, vamos a ya dirigirnos a responder el primer punto controvertido. Si se ha acreditado o no los actos de instigación de Nicanor sobre Mateo Castañeda Segovia para que contacte a los fiscales de EFICOP para archivar el caso. Y esta fiscalía, señor magistrado, no solo va a tomar los dos únicos análisis que habría realizado pues la defensa en función de los dos únicos elementos que ha creído a bien pues traernos frente a estas observaciones. Y, señor magistrado, esta fiscalía ha construido la tesis imputativa de instigación contra Nicanor Boluarte Segarra en mérito a la prueba indiciaria. Y para ello, señor magistrado, vamos a indicar cuáles son pues estos elementos que nos permiten llegar a esta inferencia lógica de que en efecto Nicanor Boluarte Segarra habría instigado al abogado Mateo Castañeda Segovia para que pueda, señor magistrado, buscar intervención de parte de fiscales del EFICOP a efectos de que se archive su caso seguido en la carpeta 11-2023. Y primero, señor magistrado, tenemos como una prueba, pues, o como un medio de investigación que ha realizado la Fiscalía, el elemento número 2. Aquí, señor magistrado, la defensa ha leído una sola parte de lo que esta Fiscalía ha presentado como relevante de esta declaración del aspirante colaborador eficaz. Y únicamente se ha quedado en lo que ha sido la parte conveniente, que el colaborador habría indicado que el señor Nicanor Boluarte Segarra habría manifestado que estaba viendo la forma de que el doctor Mateo Castañeda asuma el caso. Señor magistrado, hay que leer completamente las tres preguntas, las tres respuestas que para esta Fiscalía ha considerado relevante. Y han sido, señor magistrado, las preguntas 5, 6 y 7. Y de esta manera, señor magistrado, es importante porque el colaborador eficaz nos ha manifestado que este dicho del señor Nicanor Boluarte Segarra se habría realizado en una de sus oficinas o en su oficina, ya que hemos indicado de manera reiterativa, ubicada en Daniela Lomía Robles, en San Borja, con el grupo, señor magistrado, que venía siendo investigado en esta carpeta 11-2023, con el investigado Edwin Ugartenina, con el investigado Víctor Hugo Torres Merino y Nicanor Boluarte Segarra. Aquí, señor magistrado, con fecha de enero del 2023, fecha importante, señor magistrado, porque en ningún momento, y mucho menos en esa fecha, estaba el abogado Mateo Castañeda Segovia apersonado, sino por el contrario, señor magistrado, de acuerdo al elemento número 8 que hemos presentado, desde noviembre del 2023 venía apersonado ya como defensa visible el abogado Ronald Cabrera Tejada. Y señor magistrado, en modo alguno, pues podríamos indicar que esta reunión habría sido para que el señor Nicanor Boluarte Segarra vea que pues Mateo Castañeda asuma la defensa del caso. Porque hay que recordar, señor magistrado, que de acuerdo al elemento número 38, se le habría pues incautado en la oficina del abogado Mateo Castañeda Segovia un informe legal donde esta defensa visible, que Fiscalía considera que ha sido un instrumento, que es el abogado Ronald Cabrera Tejada, con fecha 25 de abril del 2024. Esto es, señor magistrado, 3 meses después de esta reunión que nos ha hablado el aspirante colaborador eficaz. El abogado Ronald Cabrera, a través de este informe que contiene el elemento 38, pues le habría dado cuenta al abogado Mateo Castañeda del resultado de 2 declaraciones, específicamente respecto, señor magistrado, a si estos declarantes habrían o no vinculado a Guiberto Nicanor Boluarte Segarra.
precisando en todo momento, señor magistrado, que no ha existido ningún apersonamiento o designación como abogado defensor de Mateo Castañeda Segovia en representación de la defensa de Nicanor Boluarte Segarra. Por lo que, señor magistrado, desde allí advertimos que el señor Castañeda Segovia, como presunto brazo legal de esta organización criminal, que sigue activa bajo la tesis fiscal, pues habría actuado como una defensa en las sombras y realizando, señor magistrado, pues actos de defensa apartándose de la ley. Y de esta manera, señor magistrado, primero hemos citado el elemento número 2, hay que analizarlo conjuntamente con el elemento número 38, que es el informe que se ha incautado en la oficina del señor Mateo Castañeda, donde el abogado Ronald Cabrera pues le da cuentas de 2 declaraciones. También, señor magistrado, hay que analizarlo, este elemento, respecto al elemento número 19, donde el elemento número 8, señor magistrado, donde el abogado Ronald Cabrera se persona desde noviembre del 2023. En todo momento, hasta el momento de la detención preliminar, el abogado Ronald Cabrera Tejada ha estado presente como defensa visible en todo este tiempo. Defensa del señor Nicanor Boluarte Segarra. Además, señor magistrado, tenemos como otro indicio importante, señor magistrado, y que se ha expuesto, y de esto la defensa. ¿Declaraciones de quiénes son? La 2 y la 38. La 38, señor magistrado. La 2. La 2 es del aspirante colaborador eficaz Torres Merino. Ya, y el elemento 38 es el informe legal del señor Ronald Cabrera Tejada, de fecha 25 de abril del 2024, que habría sido incautado en la oficina personal del abogado Castañeda Segovia. Como otro indicio, señor magistrado, que hemos presentado, y sobre esto la defensa no se ha pronunciado, ni como una valoración individual y mucho menos conjunta, nos encontramos con el indicio del elemento 49, señor magistrado, 56, 49, 57, 54. Estos 4 indicios, señor magistrado. Primero, empezamos recordando que a través del elemento número 49, señor magistrado, se habría encontrado en el teléfono celular del abogado, del también abogado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, presunto líder de esta organización criminal, el contacto del abogado Mateo Castañeda Segovia, que incluso, señor magistrado, se ha encontrado conversaciones de WhatsApp. Esto de por sí, señor magistrado, acredita el contacto, las comunicaciones entre Mateo Castañeda Segovia y Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, siendo esto un indicio, señor magistrado, para la instigación. Pero no solo ello, señor magistrado, sino que, de acuerdo al elemento 49, se habría también advertido una noticia que le manda Wigberto Nicanor Boluarte Segarra días antes de su detención preliminar, que le envía a Mateo Castañeda Segovia. Y es una noticia, señor magistrado, referida a la desactivación del EFICOP. De acuerdo a la noticia, de acuerdo a presuntas órdenes de la mandataria presidencial. Y le indica, mira esto inclusive. Entonces, el contenido de esta información, señor magistrado, está relacionada a estas repercusiones por el incumplimiento a las tratativas de contenido ilícito para archivar el caso de Nicanor Boluarte Segarra. Y, señor magistrado, estos contactos han sido plenamente, identificados, que corresponde al número de Mateo Castañeda Segovia y de Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo a los elementos 57 y 54. La vinculación de CALAP del número de Mateo Castañeda Segovia y la información que nos ha dado OCIPTEL de que los números de Mateo Castañeda Segovia con el contacto Mateo Castañeda encontrado en el teléfono celular de Nicanor Boluarte, en efecto, están a nombre del investigado Castañeda Segovia. Y de la misma forma, el número con el registro
que ha autoguardado Nicanor Boluarte Segarra como silvestre está pues bajo su titularidad desde principios de este año. Entonces, sobre eso no ha habido ningún análisis, nada nos ha dicho la defensa, no sé, señor magistrado, el motivo, pero en modo alguno, señor magistrado, pues estos indicios deben ser analizados de manera individual, por el contrario, tienen que ser analizados también de manera conjunta. Y mucho menos, señor magistrado, tiene este chat de el elemento número 49, donde se envía la noticia de la desactivación del EFICOP, no tiene, señor, del apoyo policial del EFICOP, señor magistrado, no puede ser analizado tampoco de manera individual, como lo ha pretendido hacer la defensa en el último elemento de los dos que ha referido para observar pues la tesis que ha traído el Ministerio Público y los fundados y graves elementos de convicción. Entonces, señor magistrado, se acredita, en efecto, no solamente los contactos entre Mateo Castañeda Segovia y Nicanor Boluarte Segarra, sino también que las conversaciones, que no habrían sido borradas, señor magistrado, darían cuenta de que, en efecto, el contenido de estas conversaciones tenía relación, señor magistrado, con estas consecuencias que habría sufrido el equipo policial de apoyo al EFICOP ante el incumplimiento de los acuerdos presuntamente ilícitos sostenidos con los agentes encubiertos, señor magistrado, Carlos y René, al no haber logrado el archivo del caso 11-2023, seguido contra Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y quien le envía esta noticia, señor magistrado, es el propio investigado Nicanor Boluarte Segarra, a quien esta fiscalía pues le atribuye haber instigado al abogado Mateo Castañeda Segovia. Además, señor magistrado, tenemos otro indicio de que en efecto esta instigación habría sido idónea, como lo indica la defensa del investigado Nicanor Boluarte Segarra, a propósito del recurso de nulidad 1045 que ha expuesto. ¿Por qué, señor magistrado? Otro indicio que tenemos es el indicio número del elemento 39. Aquí se ha recogido la información proporcionada por el agente encubierto Carlos. 39, señor magistrado. Aquí se ha recogido la información proporcionada por el agente encubierto Carlos, quien ha manifestado que en efecto se habría reunido por petición de Mateo Castañeda Segovia, se habría reunido el agente Carlos con el abogado Castañeda Segovia con fecha 8 de febrero del 2024, donde, señor magistrado, Castañeda Segovia se habría identificado como abogado de Nicanor Boluarte Segarra, cuando en ningún momento, y volvemos a repetir, en la causa 11-2023, no existe ningún apersonamiento o designación que lo designe, valga la redundancia, como abogado de Nicanor Boluarte. ¿Y para qué se habría realizado esta reunión, señor magistrado? Para que el abogado Castañeda Segovia le pida al agente encubierto René que interceda ante funcionarios del EFICOP, que ya hemos manifestado, señor magistrado, a efectos de que se archive el caso o, de lo contrario, señor magistrado, que se acepte una solicitud de derivación que iban a presentar para que la causa 11-2023 que tenía a cargo el EFICOP pase y sea derivada a la primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, donde, señor magistrado, de acuerdo a este elemento 39, el agente encubierto Carlos nos indica que el abogado Castañeda Segovia habría referido que en esta fiscalía pues podría tener estas influencias capaces de lograr el archivo de Nicanor Boluarte. Y este, señor magistrado, pues hay que analizarlo también conjuntamente con el elemento número 19. Porque, señor magistrado, si es que esta instigación de Nicanor Boluarte Segarra no hubiera sido idónea, no solo nos hubiera presentado esta reunión con el agente Carlos, elemento 39,
sino que además, señor magistrado, nunca se habría presentado, pues, este escrito de derivación, solicitando la derivación por parte de Nicanor Boluarte Segarra. Esto corresponde al elemento 19, que es, señor magistrado, de fecha 15 de febrero del 2024. Esto es 7 días después de haberse celebrado la reunión con el agente Carlos el 8 de febrero del 2024. Y otro dato muy importante a tomar en cuenta, señor magistrado, porque de acuerdo al elemento 39 que ya hemos citado, que recoge la primera manifestación del agente Carlos, el agente encubierto manifiesta que el abogado Castañeda Segovia le pidió que interceda ante la fiscal coordinadora, la doctora Marita Barreto Rivera, pero también ante el fiscal provincial Freddy Cristian Niño Torres. Y esto es importante, señor magistrado, porque en ese momento el abogado Castañeda Segovia habría pues tenido la idea que todavía el caso estaba con el fiscal Freddy Niño. Y señor magistrado, en ese momento el caso ya estaba con el fiscal provincial Carlos Ordaya. Y decimos este dato de aparente confusión del letrado Castañeda Segovia, porque como casualidad, señor magistrado, que esta fiscalía indica pues que es otro indicio. En el elemento 19, que es ya el escrito del abogado Ronald Cabrera Tejada, donde solicita la derivación con fecha 15 de febrero del 2024, no lo presenta, señor magistrado, ante el fiscal provincial Carlos Ordaya, que tenía el caso, sino lo presenta ante el fiscal Freddy Cristian Niño Torres. Es decir, al fiscal, señor magistrado, que el abogado Castañeda Segovia, en la reunión del 8 de febrero del 2024, había pedido, señor magistrado, que se interceda ante él, bajo pues la creencia que el caso todavía continuaba con el fiscal Freddy Cristian Niño Torres. Y así, señor magistrado, pues también como otro indicio, señor magistrado, de esta instigación, tenemos, señor magistrado, el elemento número 20 y 40, señor magistrado. En el elemento 20 hay que recordar que el fiscal provincial Carlos Ordaya rechaza, como no hay lugar, esta solicitud de derivación de la Fiscalía de FICOP a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Y señor magistrado, continuando con este influjo, con esta determinación del tráfico de influencia sostenido por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra a Mateo Castañeda Segovia, es que, señor magistrado, se habría presentado a la segunda reunión, y eso está en el elemento 40, la reunión de fecha 14 de marzo del 2024, sostenida, 40, señor magistrado, sostenida entre el agente encubierto René y el abogado Castañeda Segovia en presencia del testigo Carlos Morán Soto. Lo más relevante, señor magistrado, es que, de acuerdo a lo que se ha recogido en este elemento 40, el abogado Castañeda Segovia le habría reclamado al agente René por qué motivo no han aceptado la solicitud de derivación. Y nuevamente, señor magistrado, le pide que intervenga ante funcionarios del EFICOP para que el caso, señor magistrado, contra Nicanor Boluarte Segarra, no cualquier caso, señor magistrado, el caso del presunto líder de esta organización criminal, sea derivado, o sea archivado, perdón, señor magistrado, comprometiéndose a un plazo de 3 meses para lograr este archivo. Y señor magistrado, esta instigación de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra habría sido idónea a tal nivel que habría sido el propio Mateo Castañeda Segovia, en calidad de autor, señor magistrado, no hay que olvidar este punto, porque hay que analizar la instigación no solo desde el lado de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, porque frente a toda instigación hay un autor, señor magistrado. Habría sido tan idóneo, señor magistrado, esta instigación
esta determinación de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, Mateo Castañeda, que habría sido el propio Mateo Castañeda quien habría realizado la reserva para esta reunión del 14 de marzo del 2024 en Pescados Capitales, conforme hemos expuesto en el elemento número 30, el elemento número 29, pero también, señor magistrado, habría sido la persona quien habría pagado estos consumos del monto de 455 soles, conforme lo hemos expuesto en el elemento 21 y 33. ¿A nombre de quién, señor magistrado? A nombre del estudio jurídico Castañeda y Menachos, Sociedad Anónima. Estos, señor magistrado, pues, son indicios que ya la Fiscalía no solamente los ha oralizado, ha desentrañado la valoración individual, sino que nuevamente estamos presentando una valoración conjunta de estos indicios que acreditan, señor magistrado, esta instigación por parte del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, a quien sería, pues, este presunto brazo legal de la organización criminal, el abogado Mateo Castañeda Segovia. Y para terminar este punto controvertido número 1, es innegable, señor magistrado, que para existir un instigador tiene que haber un autor. Y desde la autoría entendemos que la defensa tiene claro pues que estos elementos son contundentes, son vinculantes, vamos a utilizar su palabra, al señor Mateo Castañeda Segovia. Y con ello, señor magistrado, habríamos culminado el punto controvertido número 1. Sobre el punto controvertido número 2, señor magistrado, está respecto a si el abogado Castañeda Segovia ha ejercido actos de influencia con los agentes para tener llegada con fiscales de FICOP a efectos de archivar este caso 11-2023. En principio, señor magistrado, en el elemento número 1 se han expuesto determinados escritos de apersonamiento de fecha del año 2023, inclusive, señor magistrado, donde abogados del estudio Castañeda y Menacho, que el estudio es representante legal de este estudio, ya lo hemos expuesto, es el abogado Mateo Castañeda Segovia, pues se han apersonado como abogados defensores de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra. E inclusive, señor magistrado, ha sido un acto público donde el abogado Castañeda Segovia se ha presentado como abogado de la presidenta de la República. Esto, señor magistrado, pues acredita las influencias reales que habría invocado el abogado Castañeda Segovia, tanto ante los agentes encubiertos Carlos y a los agentes encubiertos René. De la misma manera, señor magistrado, ha quedado también plenamente acreditado estas influencias presuntamente ilícitas invocadas por el abogado Castañeda Segovia ante los agentes encubiertos Carlos y René. Y para ello, señor magistrado, esta fiscalía se ha tomado el tiempo de realizar elementos por bloques, tanto de los subhechos Carlos y de los subhechos René, del subhecho Carlos y del subhecho René. Justamente, señor magistrado, para ello, para acreditar estas influencias invocadas de manera distinta, en distintas fechas, en distintos escenarios, frente al agente encubierto Carlos y al agente encubierto René. Y de esto la defensa no nos ha dicho nada. Entendemos, pues, que encuentra vinculantes estos elementos a Mateo Castañeda Segovia, conforme lo ha mencionado ya en 2 oportunidades. Y, señor magistrado, estas influencias también, pues, vendrían no solamente de la presidenta de la República, sino, señor magistrado, del investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, quien ostenta, señor magistrado, este presunto poder de facto proveniente de la investidura presidencial. Señor magistrado, nosotros hemos ya expuesto como estas influencias ante el agente Carlos en los elementos número 39, 16, 34, 37, 36. Aquí, señor magistrado, básicamente lo que es relevante de estos 5 elementos
39, 16, 34, 37, 36. Del subhecho del agente Carlos, que aquí específicamente, señor magistrado, pues se denota estas influencias invocadas por Mateo Castañeda Segovia ante el agente encubierto Carlos para lograr este archivo o la derivación del caso del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y en esencia, señor magistrado, aquí lo que se ha dejado por sentado es la reunión del 8 de febrero del 2024, donde se habría realizado de manera directa este ofrecimiento del señor Mateo Castañeda Segovia al agente encubierto René, ofreciéndole, señor magistrado, a cambio de su apoyo de intervenir con funcionarios del EFICO para archivar o derivar el caso de Nicanor Boluarte Segarra, pues, señor magistrado, la ventaja indebida del ascenso del coronel Walter Pajuelo. Esto es, señor magistrado, pues todos sabemos y entendemos, señor magistrado, que estas influencias lo habría realizado invocando pues a la presidenta de la República, señor magistrado, conforme a lo que se ha recogido en el elemento número 39. Y, señor magistrado, esta reunión ha sido perenizada en un medio técnico de investigación como son los registros de imágenes. Ya eso se ha abordado en el elemento 16. También, señor magistrado, en el elemento 34 se ha extraído estas fotografías. En el elemento 36 se ha visualizado estas imágenes donde incluso hemos advertido cómo es que ha estado presente en el local del Pardo Doubletree by Hilton, que se encuentra a la vuelta del estudio jurídico del abogado Castañeda Segovia, reunión que habría sostenido con el agente encubierto Carlos y una tercera persona sin identificarse, señor magistrado. Y todos estos elementos, señor magistrado, han sido pues debidamente convalidados, conforme lo hemos indicado en el elemento número 37, revistiendo de legalidad. Ahora bien, señor magistrado, lo que corresponde a la influencia ante o invocada ante el agente encubierto René, también, señor magistrado, esta fiscalía ha desglosado en un bloque estos elementos que son los siguientes. El elemento número 40, 29, 30, 21, el elemento número 33. Aquí, señor magistrado, pues se relata o se obtiene de lo mismo el pedido que habría realizado el abogado Castañeda Segovia en la reunión del 14 de marzo del 2024 en Pescados Capitales al agente encubierto René para que interceda nuevamente ante el fiscal provincial que tenía a cargo el caso 11-2023 y ante la fiscal coordinadora, la doctora Marita Sonia Barreto Rivera, para que el caso se archive en un plazo de 3 meses, señor magistrado. Nuevamente, invocando pues estas influencias provenientes de la investidura presidencial y dando como una ventaja o prometiendo como una ventaja indebida que no iba a existir ninguna repercusión en contra del coronel Harvey Julio Colchado Guamaní. De lo contrario, señor magistrado, pues se iban a materializar ciertas consecuencias en contra del coronel citado. Toda esta reunión, señor magistrado, que está en el elemento 40, se ha también, señor magistrado, perenizado en imágenes conforme está en los elementos 29, en el elemento 30. La factura, señor magistrado, de Pescados Capitales da cuenta que quien habría pagado esta reunión o este almuerzo, señor magistrado, habría sido pues el abogado Castañeda Segovia a nombre del estudio jurídico Castañeda y Menacho. Eso está en el elemento 21 y en el elemento 33. Esto, señor magistrado, pues da respuesta al punto controvertido número 2, que existe, señor magistrado, fundados y graves elementos de convicción que acreditan estas influencias de contenido presuntamente ilícito que habría desplegado el abogado Castañeda Segovia, determinado por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, ante los agentes encubiertos Carlos y René. Y, señor magistrado, como tercer y último punto controvertido, que corresponde a las repercusiones al coronel Colchado sobre la desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP y la invitación de retiro del coronel Colchado. Ciertamente, señor magistrado, al no haberse cumplido lo pactado
y solicitado por el abogado Castañeda Segovia, no solamente en referencia al archivo del caso de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, sino a que el agente encubierto René debía de avisar cualquier situación que pudiera perjudicar a la presidenta de la República, señor magistrado, habrían pues existido presuntas repercusiones en contra del coronel Harvey Julio Colchado Guamaní. Y también, señor magistrado, esto lo hemos colocado en un bloque de elementos, señor magistrado, y lo encontramos en los siguientes elementos: 27, 28, 51, 62. Estos elementos, señor magistrado, que hemos citado, dan cuenta no solo del inicio de un procedimiento administrativo disciplinario por la publicación de una foto de una torta que presuntamente, de acuerdo a la oficina disciplinaria número 17, habría hecho alusión a la escenificación del allanamiento de la presidenta, a la casa de la presidenta de la República con fecha 29 de marzo del 2024. Asimismo, señor magistrado, esto da cuenta que el día siguiente del inicio de este procedimiento administrativo disciplinario separan del cargo de jefe de la DIVIAC al coronel Harvey Julio Colchado Guamaní. Esto lo encontramos, señor magistrado, en los elementos. ¿El tercero o sí, sí, señor magistrado, ya estamos en las repercusiones, presuntas repercusiones contra el coronel Harvey Julio Colchado Guamaní. De la misma manera, señor magistrado, bueno, hemos citado los elementos 27, 28, 51, 62, donde aquí se daría cuenta del inicio del procedimiento contra el coronel Harvey Julio Colchado Guamaní por la publicación de una torta donde aparentemente, según la oficina disciplinaria y número 17 que le aperturó el proceso, habría hecho alusión al allanamiento de a la casa de la presidenta de la República. También, señor magistrado, se ha expuesto que un día después del inicio de este procedimiento administrativo se toma como una medida preventiva, disciplinaria, el apartamiento del coronel Harvey Julio Colchado Guamaní como jefe de DIVIAC. También, señor magistrado, se ha expuesto que el escrito de descargos presentado por el coronel Colchado Guamaní frente a este procedimiento disciplinario ha sido encontrado, señor magistrado, en la oficina del abogado Mateo Castañeda Segovia, específicamente en una agenda de color negro de fecha 2024. Esto, señor magistrado, evidentemente vincula pues a toda esta cadena de conductas del accionar presuntamente delictivo de Mateo Castañeda Segovia por lograr el archivo del caso de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, que habría sido desplegado finalmente, señor magistrado, con la anterior instigación y determinación realizada por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. También, señor magistrado, se ha expuesto el elemento 62, que es la declaración del testigo protegido 5-2024. Él indica que ha obtenido información de personas de la inspectoría policial que habría existido una orden de la presidenta de la República para efectos de buscarle la sinrazón al coronel Harvey Julio Colchado Guamaní y se logre separar del cargo, todo ello para que a fin de año, señor magistrado, lo inviten al retiro. También, señor magistrado, respecto a estas repercusiones, tenemos los elementos número 46, 47, 44, 45, 48 y 53. Aquí específicamente, señor magistrado, se habría realizado o se habría en este caso obtenido la información de la reunión con fecha 30 de abril del 2024, donde se habrían reunido en el centro aeronáutico el abogado Castañeda Segovia, el agente encubierto René, y también el testigo Carlos Morán Soto, donde, señor magistrado, aquí se habría indicado específicamente al agente encubierto René, pues de estas invitaciones al retiro en diciembre como una de las figuritas, señor magistrado, que se tenía que intercambiar a cambio de que el agente encubierto René le consiga toda clase de información del fiscal de la Nación y también del fiscal adjunto supremo que tenía el caso relojes Rolex. Y, señor magistrado, pues esto en conjunto
acreditaría estas presuntas repercusiones sufridas contra el coronel Colchado Guamaní y también respecto a la desactivación del equipo policial del EFICOP en apoyo al EFICOP y la invitación al retiro del citado coronel. También, señor magistrado, hay que considerar como otro fundado y grave elemento de convicción, ya para culminar toda esta imputación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, el elemento ubicado en el número 68. Aquí, señor magistrado, se habría extraído la información del teléfono celular del testigo Carlos Morán Soto, recordando, señor magistrado, que este testigo habría sido el contacto entre Mateo Castañeda Segovia y el agente encubierto René. Y, señor magistrado, del teléfono celular de Carlos Morán Soto se advierte, señor magistrado, un mensaje que también hemos expuesto y que sobre esto la defensa tampoco nos ha dicho nada, de que a medianoche, señor magistrado, donde se habría en este marco ejecutado el allanamiento en contra del coronel conocido como Conejo por parte del EFICOP en una investigación seguida ante el equipo 4, a medianoche el abogado Castañeda Segovia, señor magistrado, le pregunta al testigo Carlos Morán Soto si sabe algo de Nick. Señor magistrado, ya, si sabe si hay algo sobre Nick, si hay algún movimiento, señor magistrado, ha sido la palabra exacta, en contra de Nick. Ya hemos manifestado también, señor magistrado, que el aspirante a colaborador eficaz ha indicado que Nick era uno de los tantos apelativos con el que se le conocía también al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y, señor magistrado, minutos después u horas después de ese mismo día, el testigo Carlos Morán Soto le envía un mensaje al abogado Castañeda Segovia respecto a que el movimiento no era pues sobre Nick, o sea, sobre Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, sino sobre este allanamiento en contra del coronel conocido como Conejo en el marco de un operativo realizado por EFICOP. Y con ello, señor magistrado, pues también queda acreditado esta instigación como un indicio adicional de lo que ya hemos manifestado. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Gracias, señor magistrado. Debo empezar haciendo una aclaración porque varias veces se ha dicho que yo he referido que los elementos de convicción vinculan en términos no incriminatorios, entiendo yo, al doctor Mateo Castañeda Segovia, y eso no es así, debo aclararlo. Yo no quiero incurrir en ninguna valoración porque no es mi rol como defensa hacerlo, que no se entienda de esa manera. Quizás no, ante la falta de argumentos se recurra a este humilde letrado para justificar una posición, pero por favor, no. Lo segundo, y yendo ya a responder las tres cuestiones concretas que ha planteado su despacho, y la primera era acreditar actos de instigación concretos. De eso no hemos escuchado una sola letra, o palabra, perdón, ni una sola palabra. Y vamos un poco al detalle. En adición a la jurisprudencia de la Corte Suprema que yo he citado, quizás deba agregar ya de manera más sencilla, ¿no? En fácil, digamos, ¿no? Para evitar pues esta explicación de corte dogmático, porque quizás no me he dejado entender. Y la pregunta acá es, ¿cómo es que Nicanor Boluarte instiga a Mateo Castañeda? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo lo instiga? Porque además, la señorita fiscal nos ha dicho que la instigación pasa por un influjo psíquico realizado, dice, de manera eficaz. Incluso han traído cuestiones de idoneidad. Entonces, eso quiere decir que mi patrocinado ha ejercido un influjo psíquico hacia Mateo Castañeda Segovia. Y esa afirmación tiene que estar sustentada en un razonamiento, además, construido sobre una motivación reforzada por encima
de un estándar regular. ¿Por qué? Porque hay que analizar a las personas. Entonces, no es lo mismo influenciar psíquicamente, ¿no es cierto?, en una persona que en otra. ¿Quién es Mateo Castañeda Segovia? Una persona que ha sido fiscal por años. Con él se crea el subsistema de crimen organizado. O sea, es un señor fiscal. ¿Quién es Mateo Castañeda Segovia? Un señor abogado con amplia experiencia y presencia en los casos más importantes de este país. Y eso quiere decir que es una persona que tiene una voluntad formada, voluntad ética, profesional, personal. ¿Mi patrocinado lo ha instigado? ¿Cómo? ¿Qué clase de influjo psíquico ejerció mi patrocinado para doblegar a una persona con esas características personales? ¿Cómo hizo? No sabemos, pues, porque no nos han dicho. Entonces, yo insisto que acá no hay elementos de instigación. Luego nos han recitado una serie de elementos de convicción, empezando por el número 2, ¿no? Y la fiscal nos dice, o la señorita fiscal nos dice, que yo no he leído completo, ¿no? Entonces, claro, ¿no?, escogen la parte que le conviene, qué sé yo. Ok, vamos a leer completo, pues vamos a leer completo, vamos a complementar y voy a recurrir a la declaración, ¿no?, del elemento 2 del señor Torres, Para no interrumpirlo, sin ánimo. Entiendo que todavía va a seguir su intervención, ¿no? Sí, no, y no quisiera interrumpir. ¿Les parece si hacemos el receso, ya, por favor? Retomo. Retornamos, ¿ya? Sí, porque no quisiera cortar la hilación de lo que está desarrollando, ¿sí? Porque ya nos ganó la hora. 2:30, ¿está bien? 3 de la tarde, ¿sí? 3 de la tarde. Ya para que... Volvemos. Bien, son las 3 de la tarde del 20 de septiembre del 2024. Vamos a continuar. Estaba haciendo el uso de la palabra la defensa técnica. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo había indicado que conforme lo introdujo el Ministerio Público, lo que se debería haber acreditado en este estadio es un influjo psíquico que tendría que haber sido realizado por el patrocinado hacia la persona de Mateo Castañeda en términos de una instigación. Y sobre eso, señor magistrado, no hay ningún elemento ni dato. Nos han presentado una serie de indicios, pero, señor magistrado, hay que tener en cuenta que la presentación de los indicios que han hecho tiene el mismo o adolece del mismo error en términos de razonamiento probatorio que todos los casos anteriores, en el sentido que el razonamiento probatorio, señor magistrado, no es recitar una serie de indicios. La presentación de indicios forma parte del razonamiento probatorio, pero no agota el razonamiento probatorio. Los indicios tienen que estar concatenados a través de un razonamiento. Y eso es lo que no nos ha presentado el Ministerio Público en ninguno de los casos. Dicen, claro, instigó, ¿por qué? Un indicio, 2, 3, 4, 5, correcto. ¿Cómo se concatenan esos indicios? A través de un razonamiento. ¿Cuál es la inferencia? ¿Cuál es la conclusión? Entonces, no hay razonamiento probatorio. Más allá, señor magistrado, nos han presentado la pregunta número 8, que corresponde a la declaración del colaborador Torres, el elemento de convicción número 2, y concretamente dijeron pues que la defensa no había leído completo, que esto estaba sesgado. Yo leí la pregunta 5, completé la pregunta 5, pero a mayor abundamiento podemos ir a la pregunta 8, porque son 3 preguntas las que están vinculadas a este tema. Y la pregunta 8, que es la última pregunta, nos dice, preguntado diga, en la reunión que nos ha mencionado, Nicanor Boluarte indicó que tenía como abogado defensor a Ronald Cabrera, y la respuesta es que no. Solo él comentó que Mateo iba a apoyar para ver el tema de la solución del problema. En lo cual, dice,
pasó el tiempo, los meses, y no hubo ningún apoyo en ese sentido. Entonces, señor magistrado, el mismo colaborador que ha sido presentado como el indicio revelador de la instigación, ¿no es cierto?, que es falaz, que es negado, el mismo colaborador está diciendo que según su perspectiva, ¿no es cierto?, no hubo pues ningún apoyo, no se dio el apoyo. Entonces, ¿cómo puede ser esto un indicio de instigación? Bajo ningún concepto. Luego, señor magistrado, el Ministerio Público ha introducido un tema vinculado a la instigación idónea. Y yo acá quiero ser bastante claro. Yo he hablado de idoneidad cuando nos referimos a esta influencia psíquica. O sea, la influencia psíquica que se ejerce tiene que ser idónea. No cualquier influencia psíquica puede ser tenida válida para verificar una instigación. A eso me refería yo con la idoneidad. Sin embargo, el Ministerio Público, al hablar de la idoneidad, nos ha traído un montón de indicios que tienen que ver con las gestiones que supuestamente habría hecho el señor Mateo Castañeda. Eso no tiene nada que ver con lo que yo he indicado. Y voy a concatenar este argumento en el sentido de la idoneidad presentada por el mismo Ministerio Público. Es decir, las supuestas gestiones que habría hecho el doctor Mateo Castañeda eran idóneas, ¿no?, para favorecer a mi patrocinado, que es un tema introducido por el Ministerio Público. Yo no lo he traído a colación. Y la respuesta es que no, señor magistrado, porque ve usted que según el relato de hechos, la influencia que se pretendía ejercer era ante un policía, para que un policía hable con un fiscal provincial o hable con la fiscal Marita Barreto. Entonces, ¿cómo es que un policía puede influir en un fiscal? El policía no decide nada. ¿Cómo puede decidir el policía por un fiscal? Y lo segundo, señor magistrado, estamos partiendo de la base que el fiscal provincial o la doctora Marita Barreto tenían el imperio de decidir sobre la investigación. Eso quiere decir que si el fiscal provincial Niño o la doctora Barreto eran influidas, iban a ordenar que se archive el caso por un patrocinado. Eso pasa en la realidad. El fiscal decide anímicamente qué se archiva y qué no se archiva. Eso es irreal, porque entiendo yo que ambas autoridades, la fiscal Marita Barreto y el fiscal Niño, son fiscales independientes y autónomos con su propio criterio. ¿Cómo se van a dejar influir por un policía? Y mucho menos van a ordenar que se archive una investigación. O sea, ¿qué es la investigación? ¿Qué es un trámite administrativo? Es imposible. Eso no resiste la más mínima lógica, señor magistrado. Y luego, aquí hay un tema adicional. El Ministerio Público, en su lógica de exposición, nos ha traído una suerte de trama de corrupción, en donde el doctor Mateo Castañeda hablaba con un policía para que interceda con fiscales, porque querían direccionar una investigación a una fiscalía donde tenía el control, dice. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que hay un fiscal corrupto. ¿Qué cosa es tener el control? O sea, había un pacto corrupto, un acuerdo entre el abogado Castañeda y el fiscal Niño. Eso es lo que nos han querido decir, que había un acuerdo ilegal entre ambos, que ya habían corrompido al fiscal. Y frente a ese posible hecho de corrupción, ¿qué ha hecho la fiscalía? ¿Ha citado al fiscal Niño? ¿Lo ha denunciado ante la Autoridad Nacional de Control? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Entonces, ¿para qué expone un supuesto hecho de corrupción con esta supuesta gravedad si no han hecho nada en la realidad? Entonces, eso tampoco tiene sentido, señor magistrado. Y hasta ahí con el primer punto controvertido. El segundo punto controvertido era si el doctor Mateo Castañeda ha ejercido actos de influencia ante fiscales. Y el Ministerio Público respondió otra cosa. La respuesta es no. Los actos son ante policías, no ante fiscales. ¿Dónde hay una reunión entre el doctor Mateo Castañeda y un fiscal? ¿Dónde hay un contacto entre el doctor Mateo Castañeda y un fiscal? No existe. Son policías, no fiscales. Pero, claro, para evitar la respuesta, hemos dado 50 vueltas, nos han dicho 50 cosas que no tienen nada que ver con eso.
Y hasta ahí es lo único que voy a decir del punto controvertido número 2. Con relación al punto controvertido número 3, lo mismo. Sí. O al final del día. Que no hay un ejercicio de influencia, de actos de influencia del doctor Mateo Castañeda ante fiscal y no ante policías. Sí. El último punto controvertido era si las consecuencias contra Harvey Colchado, los pases al retiro, son imputables a mi patrocinador. Y eso no ha respondido el Ministerio Público. Nos han contado todas las consecuencias negativas hacia Harvey Colchado y que fue víctima de represalias, ¿no? En términos de victimización, etc. Pero toda esa situación, señor magistrado, ¿qué tiene que ver con mi patrocinador? O sea, mi patrocinador ni siquiera es funcionario público. Eso dependerá pues de las autoridades correspondientes, del Ministerio del Interior, sabrá Dios el espacio específico de poder administrativo de donde emanan esas resoluciones. Pero la pregunta era clara, si eso es imputable a Nicanor. Y la respuesta es que no. No es imputable porque ni siquiera hay un elemento de convicción que vincule a mi patrocinado con esas supuestas sanciones al policía Colchado. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, hemos terminado ya. Señor ¿Va a agregar algo más, magistrado, doctora? sí, por favor, el abogado ha introducido algunos puntos que nos gustaría poder indicarlos, si nos Adelante, abro permite. el espacio, también abro a la defensa. Sí, Adelante. gracias, señor magistrado. En principio, en 6 oportunidades hemos escuchado cómo la defensa de Nicanor Boluarte Segarra, bajo sus propias palabras, ha indicado características que podrían, señor magistrado, de acuerdo al oficio mencionado, porque ha indicado que estas influencias han sido buscadas con policías. Esta fiscalía nunca ha mencionado tales características y los ha tratado de equiparar a estos agentes encubiertos con identidad reservada, Carlos y René. Entonces, esto, señor magistrado, queremos dejarlo en claro, por cuánto, señor magistrado, estos agentes encubiertos tienen estas medidas de protección de identidad reservada, y no solo a sus nombres, señor magistrado, sino a cualquier característica que podría develar de quiénes se tratarían estos agentes encubiertos. Por lo tanto, esta fiscalía solicita que se deje constancia de tales afirmaciones de la defensa del investigado Nicanor Boluarte Segarra, solicitando posteriormente también copia de audio y video, señor magistrado. Eso por un lado. En segundo lugar, señor magistrado, ciertamente nosotros hemos indicado que la instigación proviene de un influjo psíquico previo, doloso, que permita determinar la resolución criminal en el autor. Y esto, señor magistrado, no es que esta fiscalía lo invente, porque acá, señor magistrado, no traemos, pues, términos dogmáticos y tratamos de hacerlo, pues, en base a jurisprudencia que no encontramos, sino por el contrario. Todo lo que nosotros hemos indicado está sustentado en base a jurisprudencia. Y en este caso, señor magistrado, pues no es la excepción en el sentido de que lo que hemos mencionado también proviene de las características que ha brindado el Acuerdo Plenario 3-2015 respecto a el tráfico de influencias y también el recurso de apelación 16-2023 nacional que menciona que específicamente la instigación es un acto de inducir, de crear un influjo psicológico que sea eficaz. Y, señor magistrado, queremos indicar ello por cuanto también la defensa de Nicanor Boluarte Segarra ha mencionado que esta fiscalía solamente habría reparado en recitar elementos de convicción, lo cual no es cierto, señor magistrado, por cuanto nosotros nos hemos detenido elemento por elemento, no solamente a desentrañar la relevancia individual de cada uno de ellos, sino que justamente los hemos agrupado para luego hacer una inferencia, señor magistrado, una inferencia que ha recaído también en el tráfico de influencias de autoría presunta del abogado Mateo Castañeda Segovia a partir de la instigación dada por Nicanor Boluarte Segarra. Y eso lo hemos hecho y ya no lo vamos a repetir. Si la defensa no ha tomado nota de ello o no ha comprendido lo que esta fiscalía ha mencionado, correcto, señor magistrado. Sí, y justamente íbamos al punto, señor magistrado, esta fiscalía pues ha hecho una inferencia no solamente indicando los indicios, sino qué es lo que estos indicios de manera global pueden permitir como inferencia de cada uno de los elementos del tipo.
Y, señor magistrado, solo para que se deje constancia de ello, la defensa, menos que recitar, pues habría, luego de advertir que un elemento no menciona su patrocinado, de manera mecánica, dicho no me voy a pronunciar, no hay ninguna relevancia, lo cual también es importante que se tome en cuenta por su judicatura, señor magistrado, para hacer la valoración de estos fundados y graves elementos de convicción, por cuanto en muchos de ellos no ha existido un contradictorio. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Al mismo tiempo, defensa. Sí, señor magistrado. Solamente una cosa bastante puntual. No voy a entrar a la discusión. Hay que tener en cuenta que el artículo 341 del Código Procesal Penal establece que el agente encubierto es un policía. Entonces yo no sé de qué revelación de identidad, que vamos a sacar copias. Yo no entiendo a qué viene esa lógica, ¿no? Lo que habría que hacer es leer el código. El agente encubierto es policía. Y acá nos han presentado agentes encubiertos. Entonces son policías. ¿Quiénes serán? No lo sé. Ni lo sé, ni quiero saberlo. Pero la influencia no es ante fiscales, porque los fiscales no son agentes encubiertos. Los agentes encubiertos son policías. Muchas gracias. Bien, solamente para cerrar ya este tema. Bueno, tengo que hacer varios anuncios, ¿ya? Llama a la especialista de causa. Bien, antes de ello, vamos a temas muy puntuales. ¿Ya? Voy a diciendo de que yo tengo que ir a una reunión ahora y voy a tener que suspender, pero quisiera algunos temas que se me aclare. No vamos a tener sesión mañana ni pasado por el tema de que va a haber fumigación acá en la Corte, ¿ya? El lunes sí empezamos, ¿ya? Así que por favor vean sus agendas ya en ese tema. Bien, les indicaba algunos temas que se me precisen. Respecto al primer tema, se está hablando acá de un circuito, ¿no? De un circuito en la cual Nicanor, el imputado, Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, recurre supuestamente a Mateo Castañeda Segovia para que llegue a los fiscales a través de los intermediarios. Más o menos es la figura que se me ha presentado en términos globales, ¿no? Entonces, ya se ha hecho alusión a los elementos también a su interpretación que le han dado. Lo que me interesa saber sobre este primer circuito, sobre este primer tramo, donde el imputado Boluarte Segarra recurre a Mateo Castañeda Segovia para buscar un contacto en la fiscalía, para que le archive o derive la fiscalía. ¿Qué elementos de convicción tienes? ¿Tiene directos o indirectos? Sí, señor magistrado. En principio tenemos elementos tanto indirectos, prueba indiciaria o elementos de connotación indiciario y también tenemos directos. Directos. ¿Cuáles son los directos? Así los que directos... o sea, estamos hablando del tema específico de que Boluarte Segarra recurre a Mateo Castañeda para buscar contactos en la fiscalía. Sobre eso. Sí. Respecto de ello, tenemos la declaración del aspirante colaborador eficaz, que es el elemento número 2, donde específicamente el investigado Nicanor Boluarte hace mención que buscaría al abogado Mateo Castañeda para que le solucione el caso. Ya, buscaría Castañeda. Sí. Otro. Sí, otro elemento, señor magistrado, que tenemos, bueno, ya este es de contenido ya indiciario. Ya, ese es el directo, el único que tiene. El directo, sí, correcto, señor magistrado. No hay otro directo. Se le pregunto. Sí, correcto, señor magistrado. Ya, ahora, en indiciario tenemos, o indirectos, tenemos... Indirectos o indiciario, como quiera llamarlo. Primero, las actas de recolección de los agentes encubiertos, tanto René como Carlos, quienes habrían mencionado que el abogado Castañeda Segovia está buscando, a través de la intervención de estos fiscales de FICOP, que se archive y se derive el caso. Entonces tenemos ellos. Pero ¿dónde es la referencia a Boluarte? Eso es lo que me interesa. Porque el señor Mateo Castañeda se presenta como abogado de Nicanor Boluarte Segarra. Se presenta. Sí, se presenta y eso está tanto eso en las. Los agentes encubiertos, correcto, ¿no? señor magistrado. Esos son los Mateo elementos. Castañeda se presenta como abogado. Sí, Sí, primer punto. Y lo identifica al señor Nicanor Boluarte como su patrocinado, que es como importante. Abogado de Nicanor Boluarte. Como Así abogado se de presenta. Nicanor. Sí, correcto, señor magistrado. Eso Otro. está. Así También. específico. Específico es la extracción del teléfono celular del señor Carlos Morán Soto, donde el señor Mateo Castañeda le pregunta por algún movimiento de NIC.
en alusión a Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Movimiento de NIC. Sí, correcto. Y esto El tiene teléfono de Morán, ¿no? de Carlos Morán Soto. Movimiento de NIC, así le llamaban. De NIC, ¿no? señor magistrado. Según, lo que usted ha mencionado. Sí, según lo que se ha mencionado, y esto, señor magistrado, también tiene que ser analizado en lo que también ha dicho el aspirante colaborador eficaz Torres Merino en otra de sus declaraciones, en referencia a que Nick era otro de los apelativos con el que se conocía a Nicanor Boluarte. Usted ha mencionado que el colaborador habría dicho eso, ¿ya? Estoy así, tan solo citar. ¿Algo más? Sí. O también, señor magistrado, los contactos que se tenía entre Mateo Castañeda Segovia con Nicanor Boluarte Segarra en el teléfono celular El contacto. incautado con... ¿Hay tráfico de llamadas? Entre ambos. Hay mensajes, señor magistrado, de conversaciones mensajes en entre WhatsApp. ambos. Sí. ¿Hay llamadas también, tráfico de llamadas? ¿Comunicado? No se ha obtenido llamadas, señor Solamente magistrado. mensajes. Solo mensajes y el contacto del señor Mateo ¿Hay Castañeda mensajes Segovia. borrados o solamente mensajes? Se presume, señor magistrado, que han sido mensajes borrados, porque solo se han encontrado los mensajes Ya, de a 2 ver, días contacto antes. y mensajes. Ha Ya, sido el pero- contacto y mensajes ya, del pero aplicativo WhatsApp. Hay algo que he establecido que hay mensajes borrados, porque usted afirma, me tiene que decir qué lo lleva a usted a Sí, la establecer. inferencia, señor magistrado, es que solamente en el teléfono celular del señor Nicanor Boluarte Segarra se ha encontrado el mensaje de 2 días antes de su detención preliminar. Y es un mensaje que reenvía una noticia de esta desactivación de FICOP y le dice, mira esto, El entonces, mensaje señor, de Nicanor Boluarte a Mateo Castañeda Segovia. Entonces, señor magistrado, Nicanor Boluarte Segarra, Mateo Castañeda Segovia sobre la intervención a Conejo. sobre la desactivación Sobre la del equipo desactivación. policial de apoyo a FICOP. Desactivación de EFICOP. Sí, que esto, señor DIVIAC, magistrado, ¿no? sí, correcto, señor magistrado, Ya. que esto sería parte de las presuntas Bien. repercusiones. Una del pregunta, incumplimiento. ¿hay algún elemento de convicción que me dije, ¿y por qué solamente se encontraron 2 días? ¿Hay una explicación sobre eso? Sí, señor magistrado, de Quisiera acuerdo a lo que resolver. hemos venido nosotros relatando, y también lo que ha indicado el aspirante colaborador eficaz Torres Merino, el señor Nicanor Boluarte habría impartido estas órdenes de que eliminen todo tipo de llamadas, de mensajes en sus teléfonos celular para un presunto allanamiento que se sobrevenía. Y Ya. esto ya era comunicado dentro de los principales integrantes de esta presunta organización criminal. Ya lo hemos expuesto, Una eso también. consulta sobre esto, aparte de que había dicho supuestamente que eliminen. El otro dato, porque lo que usted está diciendo, está afirmando que raro, de 2 días, ¿no? Solamente hay 2 días y no hay del resto. Entonces le estoy preguntando, ¿por qué cree usted que ha ocurrido esto? ¿Por cómo llega a la conclusión? Sí, Porque se ha eliminado, me dice. ¿no? correcto. Hay que recordar, señor magistrado, que dentro de una de las justificaciones que habría presentado la defensa del investigado Mateo Castañeda respecto a este informe del abogado Ronald Cabrera del 25 de abril del 2024, que se le habría incautado en su oficina, habría mencionado que el señor Nicanor Boluarte Segarra habría sido su patrocinado desde abril del 2024, y que incluso antes le hacía interconsultas. Entonces, señor magistrado, si es que existía una relación de abogado-cliente en otras causas, Le no en estoy la causa... preguntando, doctora, para ir al tema nomás. Sí, ¿Qué otra hay- explicación? Ya me dio la explicación Sí, de justamente a eso iba, señor magistrado. Si es que existía una relación abogado-cliente en otras causas, definitivamente las máximas de la experiencia nos indican que debe existir un tráfico de mensajes entre ambos, cliente-abogado, lo cual para mayo del 2024, que se le hizo el allanamiento, solo se encontró, señor magistrado, 2 mensajes, lo que esta fiscalía, pues bajo las máximas de la experiencia y la lógica, nos lleva a concluir que estos mensajes de contenido aparentemente o presuntamente ilícito habrían sido borrados, señor magistrado, por un sobreviniente allanamiento, lográndose Otra encontrar consulta, únicamente... ¿su configuración de mensajes de Boluarte Segarra en su teléfono se ha incautado? El teléfono ¿Cuál era celular su del configuración de mensajes? de la configuración del señor Nicanor Boluarte Segarra, conforme también lo expusimos de manera gráfica, incluso en la plantilla, tenía una configuración de temporalidad de mensajes. Temporalidad. ¿Qué significa la temporalidad? La temporalidad es que de acuerdo a la configuración que se tenga de 24 horas, 48 horas del aplicativo de WhatsApp, los mensajes enviados desaparecen. Ya. Eso ha sido evidenciado en qué folio, para que me indique. ¿Tiene este dato? Sí, permítame, señor magistrado, para ubicar el elemento, por favor. Ya. Pero lo he invocado en este bloque.
¿Sí? ¿Está en este bloque? No se ha invocado en este bloque, señor magistrado, pero Pero me aparece puede- el mismo, o sea, sí. es del mismo teléfono celular del señor ¿Puede, Nicanor. por favor, Sí. ubicar nada más ese tema? Sí, permítame, por favor. Un momento. Doctora, dígame. Sí, señor magistrado, de las capturas que se han presentado, por lo menos de este elemento, esto no se advierte el temporizador, pero hay que precisar que también, aún así con ello, esta fiscalía presume y infiere, mejor dicho, señor magistrado, que habrían sido eliminados los mensajes, por cuanto esta línea, señor magistrado, del abogado Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo al elemento número 54, que es la información de OCIPTEL, es una línea, señor magistrado, que está activa desde el 16 de enero del 2024. Esto es, señor magistrado, y en base a la información anterior, si ha existido pues una relación de cliente-abogado en otras causas, señor magistrado, en definitiva, ha Al final, existido. la explicación que da por ahora es de eliminación de mensajes. Correcto, señor ¿El magistrado. temporizador no tiene el dato? Se ha visualizado en otro hecho, señor magistrado, pero para este elemento específico. No, pero ahí en otro elemento está, en otro hecho está del teléfono. Es el mismo teléfono, pero es un. es el mismo teléfono en el cual ha enviado mensajes el que ha tenido temporizador. Ha sido un teléfono celular, señor magistrado, que ha estado conectado, agregado dentro del grupal de Ciudadanos por el Perú. Ese es otro, ¿no? Ese es otro teléfono. Ay, solamente quería saber eso. Bien, sobre esto a la defensa técnica, ¿qué tiene que decir sobre estos temas del... No, sigamos con la fiscalía, ya, porque quiero todavía. El segundo tramo tiene que ver ya con la relación entre Castañeda y los policías para detener llegada a los fiscales, ¿ya? Castañeda a los agentes encubiertos para tener llegada a los fiscales, ¿sí? Sí, señor magistrado. Bien. Agentes encubiertos para tener llegada a los fiscales. Bien, sobre este punto, doctora, muy específico nada más. Se ha presentado una serie de elementos de convicción sobre esto, ¿no? Sobre esto. Cuando hace el contacto Castañeda, usted ha presentado sus actas de transcripción, ¿no?
y nos ha presentado también el teléfono de Morán, ¿no? Sí, sí, señor Sí, magistrado. ya ha anotado. También ha presentado una grabación, una transcripción de una grabación, ¿no? Sí, señor Donde magistrado. Castañeda buscaba contactar a los fiscales a través de los agentes encubiertos. ¿Ya? Específicamente de la grabación al agente Sí. encubierto René. Una consulta, en todas estas conversaciones, tratativas, acuerdos o gestiones, ¿hay mención explícita al caso de Nicolás Boluarte Segarra? Sí, señor magistrado. Hay que recordar que hay dos agentes encubiertos, el agente René y el agente Carlos. En el agente Carlos específicamente, eso lo encontramos en el elemento 40, perdón. La mención... Sí, la mención específica al caso del señor Nicanor Boluarte su Segarra. caso, ya. Sí, correcto. Y en el otro caso del agente... En el agente encubierto René lo encontramos, señor magistrado, en el elemento... Permítame, señor magistrado. En el elemento 40 es en el caso de René, señor magistrado, y en el caso de Carlos, en el elemento 39. 39. Son Hay mención al caso del señor Nicanor Boluarte Segarra. Bien. Y por último, las consecuencias ya las dijo ya. Bien. Doctor Vivanco, un poco para que me explique, usted sostiene que no hay ningún elemento que establezca esta gestión que hace su patrocinado con Castañeda para tener llegada a los fiscales, ¿no? A través, ¿no? A los fiscales. Pero la fiscalía ha citado varios datos, ¿no? Varios datos. Entonces, te he escuchado, yo he ido a los puntos centrales, donde el colaborador habla del tema de que se iba a buscar a Castañeda para que solucione. Además, se presentó ante el agente encubierto como abogado de Nicanor Boluarte, su patrocinado, ¿no? E incluso el tema de la pregunta que se le hace, ¿no? Sobre si había movimiento, digamos, en el teléfono de Morán. Se le pregunta, Castañeda le pregunta sobre si había algo sobre Nick, ¿ya? Y el contacto que tenía, claro, no hay mensajes, pero hay un contacto. Se entiende que había mensajes de la Fiscalía, pero están borrados, porque esa era la directiva que daba, ¿no? El mensaje de Nicanor Boluarte a Mateo, le manda una noticia sobre la desactivación de la DIVIAC justo ese día, ¿ya? Y y bueno, las gestiones que hace, ¿no? Mateo Castañeda supuestamente para con el caso de su patrocinado. ¿Qué tiene que decir sobre eso, doctor? Globalmente, o sea, quisiera entender, porque Sí, claro. hay varias gestiones que hablan. Entonces, yo le pregunto en todo caso, ¿qué explicación usted me da? O sea, ¿a razón de qué hacía gestiones Castañeda Segovia a favor de su patrocinado, ¿no? Si es que su patrocinado no sabía nada. Es más, como consecuencia de ello, cita la fiscal, ¿no? Vienen una serie de sucesos puntuales, como el inicio del proceso contra Colchado y también la desactivación de la DIVIAC, ¿no? Ahí nomás, sobre eso. A ver, nos han presentado un solo indicio directo sobre el tema de la instigación. Hay que partir de la base que aquí estamos discutiendo instigación. Ese es el título de intervención criminal. Acá yo no puedo entrar en una lógica de calificar, justificar actos que están todavía en esclarecimiento entre el señor Mateo Castañeda y un tercero. Partamos de la instigación. Dicen que la declaración del señor Torres es una indicio, una prueba directa, y hemos visto que eso no es verdad,
porque Torres no es testigo de una instigación. Lo que Torres ha dicho es que Sí, doctor, escuché- usted está repitiendo lo mismo, yo le he anotado, pero yo voy a otro punto, a mirar todo el paisaje completo, o sea, todo el paisaje completo, no solamente el tema inicial de la instigación, sino también las gestiones y también las consecuencias, o sea, donde en las gestiones se habla de su patrocinado, en sencillo, y en las consecuencias hay represalias, ¿no? Supuestamente a partir del proceso de Colchado, que era con el quien se buscaba supuestamente intercambiar las figuritas, ¿no? O a quien como, ¿no? Hay represalias concretamente, o hay también actos concretos como el tema del pasa retiro que se le habla, ¿no? ¿Qué tiene que decir sobre eso globalmente? A ver, en primer lugar, todos los dichos de los agentes encubiertos todavía están en proceso de corroboración. O sea, a ver, tenemos que tener en cuenta que ese procedimiento no está agotado. Entonces, yo voy a volver a insistir en lo mismo, ya que Ahora estamos está en... corroboración, dice, ¿no? Exacto, están en proceso de corroboración. Entonces, nuevamente, esos indicios pueden servir para investigar, pero una vez que estén corroborados, podrán alcanzar la condición. Quisiera centrar un poco ahí el tema. Sí, Yo no quiero discutir tanto Sí. lo que viene, también viene, no. O sea, hay muchos actos de investigación todavía seguramente que hay que hacer, sino con lo que se tiene hasta ahora. ok. ¿Cómo valoramos? Nada más, porque seguramente Sí. faltan muchos hechos por Al- investigar. Al Ahora, ser, quisiera claro, yo centrarme, usted dice que falta corroborar con la información que tenemos ahora. correcto. Ya. ¿Qué tiene que decir respecto a que la información de los agentes encubiertos falta corroborar? Pero hay una grabación, eso quisiera, y donde se habla supuestamente de su patrocinado. Eso quisiera que me Claro, explique. Nuevamente vamos a volver al tema de la evidencia digital. Esa evidencia digital ha sido extraída, pero no hay análisis digital forense. Ni siquiera ha declarado el señor Morán, que tanto han referido, que ha presentado los equipos. Entonces, al no estar corroborado, al día de hoy, con lo que hay, con lo que nos han presentado en el expediente, es el dicho de agentes encubiertos sin corroboración y esa evidencia digital que no ha sido objeto de análisis digital forense, no podemos hablar de elemento de convicción grave. Bien, señores, ¿van a ir algo más, doctora? Sí, únicamente para hacer recordar que toda la información de los agentes encubiertos está convalidada judicialmente, sí, señor ya lo dijo. magistrado. Sobre eso, ¿qué va a decir, doctor? Puntualmente, la doctora está refiriendo de que la información, el procedimiento ha sido convalidado judicialmente. ¿Va a decir algo sobre eso? El procedimiento puede estar convalidado, pero no hay análisis digital forense de la información, es lo que falta. Y para cerrar este tema de la evidencia digital, señor magistrado, acá se ha deslizado la posibilidad de que hubieran conversaciones borradas entre mi patrocinado y el doctor Mateo Castañeda, y eso no es correcto. Y le voy a explicar por qué. El teléfono ha sido extraído con un software, y ese software extrae conversaciones borradas. Usted recordará que en otra oportunidad nos han presentado imágenes de conversaciones o de teléfonos donde dice mensajes y una columna mensajes borrados que figuran como encriptados. Incluso la fiscal nos dijo, nos explicó, cuando dice encriptados son los mensajes que están borrados. Eso no existe en este caso. Existe un solo mensaje en el que se manda una noticia. Ese teléfono, Ese teléfono, señor magistrado, ha sido activado desde enero del 2024. enero. Sí. Ya. Doctor, hay algo que la doctora, y solamente se lo traslado, o sea, es usual que solamente se encuentren los mensajes de los últimos días, alguna explicación sobre ello, y la doctora a partir de ello construye su inferencia, ¿no? Entonces, no es normal, ¿no? No es usual, dice que teniendo activado desde enero hasta ahora solamente se encuentren mensaje de los últimos días. La gente más bien suele, dice, ¿no? Lo que quiere decir suele, cuando, ¿no? Tener conversaciones previas, ¿no? Y aquí está esto que está muy raro, entonces infiere de que esto ha sido borrado. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? Que frente a ese dato yo infiero que no han conversado. No han conversado. Bien. Bien, doctores. Les había anunciado de que hoy ya tengo reunión. Mañana van a fumigar, van a haber fumigación acá en la sala.
y el domingo creo que va a tener todavía los aires, no sé, pues todavía los efectos, ¿no?, de la fumigación. Y para el lunes vamos a trabajar. Ya estoy liberando espacio, ya, y vamos a trabajar a partir de las 9:30 de la mañana, ya, todo el día. El martes, a las 10 de la mañana. ¿Ya? Suficiente. Ya después les anuncio y vamos a trabajar todos los días. ¿Eh? Muchas gracias, doctores. Cerramos la audiencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos.